Una despiadada pandilla de motociclistas que aterrorizaba la ciudad pensó que habían encontrado a su próxima víctima, un hombre negro tranquilo que caminaba solo, pero no tenían idea de con quién se estaban metiendo. Lo que sucede a continuación te dejará atónito. Mira hasta el final y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para ver más historias increíbles. James Wilson, un ex campeón de boxeo de peso pesado de 35 años, estaba de pie al borde de su nuevo camino de entrada en la tranquila ciudad de Madison, disfrutando del entorno pacífico. Habían pasado años desde que subió al ring y, aunque sus días de gloria habían quedado muy atrás, se sentía listo para comenzar un nuevo capítulo. Su retiro del boxeo había sido agridulce. Su físico, una vez cincelado, se había suavizado y la disciplina de un programa de entrenamiento rígido ahora era un recuerdo lejano. Ahora tenía suficiente peso extra como para que incluso las tareas simples se sintieran más difíciles que antes, pero su confianza permaneció inquebrantable. La vida en un pequeño pueblo prometía simplicidad y una oportunidad de reconstruirse lejos de los focos. A los pocos días de su llegada, vecinos amigables se acercaron a él con sonrisas cautelosas, dándole la bienvenida, pero no sin una palabra de advertencia. Las historias eran todas iguales. Una pandilla de motociclistas llamó los Burning Skulls, dominaban la ciudad, eran conocidos por aterrorizar a los lugareños y atacar a aquellos que no encajaban en su molde de cómo debería ser Madison. Esto incluía a las minorías, los forasteros y cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad. El líder de la pandilla, un hombre llamado Roy, se decía que era tan cruel como intimidante. La ciudad parecía presa del miedo y los residentes se habían acostumbrado a vivir bajo la sombra opresiva del motociclista. James escuchó estas advertencias con tranquilo interés, pero sin miedo. Se había enfrentado a los gigantes en el anillo, había soportado agotadoras batallas y había salido victorioso. Un grupo de motociclistas bocazas no lo afectó. Aprecio el aviso, le dijo a un vecino anciano con una sonrisa tranquilizadora, pero he manejado cosas peores a medida que pasaban los días. James se adaptó a su nueva rutina, disfrutaba de la tranquilidad de su entorno y del anonimato que ofrecía la ciudad, pero era difícil ignorar las miradas nerviosas que la gente lanzaba por encima de sus hombros o la forma en que las conversaciones se detenían abruptamente cuando el rugido distante de los motores de las motocicletas resonaba por las calles. El motociclista, su presencia era una nube que se cernía sobre la ciudad. Su dominio era evidente en la forma en que la gente evitaba ciertas calles o hablaba en voz baja. Una tarde, James decidió dar un paseo por la calle principal. La brisa fresca y el tenue resplandor de las luces de la calle le dieron al pequeño pueblo una sensación de serenidad que no había sentido en años, pero cuando dobló una esquina, el bajo estruendo de los motores rompió el silencio. Un grupo de motociclistas entró en sus motocicletas gruñendo como depredadores acechando a su presa. Se detuvieron en medio de la calle. Sus chaquetas de cuero llevaban el emblema de la calavera en llamas del que James tanto había oído hablar. Los ojos del motociclista se clavaron en él. Su líder, un hombre corpulento con una barba larga y una sonrisa cruel, se bajó de su moto. Bueno, ¿qué tenemos aquí?, dijo Roy con su voz goteando burla. Una cara nueva en nuestro pequeño pueblo. James no se inmutó ante su escrutinio. Encontró la mirada de Roy con calma. Su postura era relajada pero alerta. Solo estaba dando un paseo, respondió con calma. Roy se rió entre dientes, pero el sonido no transmitía calidez. ¿Debes ser nuevo si caminas como si fueras el dueño del lugar? ¿Nadie te dijo las reglas? James levantó una ceja. ¿Reglas? Sí, Roy se burló acercándose del tipo que dice que la gente como tú no pertenece aquí. Los otros motociclistas se rieron, sus voces resonando en los edificios vacíos, lanzaron insultos burlándose del peso de James, su apariencia y el color de su piel. Mira a este tipo, uno de ellos, Jared, ¿qué se supone que eres? Un luchador de sumo retirado. James se mantuvo firme, su expresión sin cambios. Había escuchado cosas peores en las calles y en el ring. Las palabras no lo lastimaron, pero la malicia detrás de ellas hizo que sus músculos se tensaran instintivamente. Roy se acercó aún más, invadiendo su espacio personal. Será mejor que tengas cuidado, grandote, dijo su voz baja y amenazante. No tomamos amablemente a la gente que piensa que puede caminar por aquí como si fuera la dueña del lugar. James no respondió de inmediato, simplemente miró a Roy, sus ojos firmes ilegibles. Finalmente dijo: no busco problemas, solo vivo mi vida. La sonrisa de Roy se desvaneció, reemplazada por un destello de ira. Viviendo tu vida, repitió burlonamente. No es mi pueblo, no estás con eso. Roy empujó el hombro de James, una provocación deliberada. James no reaccionó de la manera que Roy había esperado. En lugar de tropezar hacia atrás o tomar represalias, James se mantuvo firme, su pura presencia más intimidante que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Es suficiente, James, dijo, su tono
Firme pero tranquilo, no quieres hacer esto. Roy vaciló, tomado por sorpresa por la tranquila autoridad en la voz de James. El momento se alargó incómodamente, pero luego Roy rió de nuevo, aunque sonó fuerza esta vez. Ya veremos sobre eso, dijo dando un paso atrás, hizo una señal a su pandilla, y montaron sus motos. Los motores rugieron a la vida y el grupo aceleró su risa desvaneciéndose en la noche. James los vio irse. Sus puños se aflojaron lentamente. Se había enfrentado a su tipo antes, matones que prosperaban con el miedo y la intimidación, pero también sabía que esto era solo el comienzo. Mientras se giraba y caminaba de regreso a su casa, no podía deshacerse de la sensación de que la confrontación había puesto algo en movimiento. El sol estaba. James Wilson se acercó a Madison mientras caminaba por las calles tranquilas. Su mente estaba ocupada por los eventos de la noche anterior. El enfrentamiento con los motociclistas había sido breve, pero permaneció en sus pensamientos, vio la malicia en sus ojos y escuchó el veneno en sus palabras por un momento. Se preguntó si mudarse a Madison había sido un error. No tenía miedo de los motociclistas, pero había venido aquí en busca de paz, no de conflicto. Pero evitarlos por completo no parecía una opción. Decidió continuar con su vida como lo había planeado y no dejar que una pandilla de matones dictara sus acciones. Más tarde esa noche, James decidió dar un paseo por una parte diferente de la ciudad con la esperanza de una experiencia más tranquila. El aire era fresco y el leve zumbido de los grillos proporcionaba un fondo relajante. Sin embargo, su sensación de calma no duró mucho. El inconfundible estruendo de los motores de las motocicletas resonó en la distancia. El sonido se hizo más fuerte y James se giró para ver al mismo grupo de motociclistas acercándose, sus faros atravesando la tenue luz de las farolas de la calle. La pandilla disminuyó la velocidad a medida que se acercaban a él, y una vez más a su líder. Roy estaba al frente. La sonrisa en su rostro era tan condescendiente como siempre. Bueno, mira quién es, gritó Roy. Su voz resonó sobre el gruñido de los motores. Nuestro nuevo amigo salió a caminar otra vez. Supongo que no recibiste el mensaje anoche. James se detuvo en seco. Su expresión tranquila pero atenta. Los motociclistas lo rodearon, sus motocicletas formando una barrera amenazante. Ruidosa. Las risas y las burlas comenzaron casi de inmediato. Mira a este tipo, uno de ellos se burló, todavía caminando como si fuera dueño del lugar. Apuesto a que está aquí practicando para el próximo concurso de comer perritos calientes. Otro intervino provocando un coro de risas del grupo. James se quedó en silencio, su mirada firme mientras evaluaba la situación. Sus palabras no dolieron. Había enfrentado críticas más duras durante su carrera. Lo que le preocupaba era su creciente agresión. Estaba claro que estaban tratando de provocar una reacción. Roy desmontó de su bicicleta y se acercó a James, sus pesadas botas resonando en el pavimento. Pareces no aprender, ¿verdad?, dijo deteniéndose a centímetros de distancia. Esta es nuestra ciudad, gente como tú necesita entender su lugar. James encontró la mirada de Roy sin pestañear. Te lo dije antes, no busco problemas, dijo, su voz tranquila y serena. Pero no voy a ir a ninguna parte. La sonrisa de Roy se torció en una mueca de desprecio. No buscas problemas. Bueno, los problemas te buscan sin previo aviso. Roy empujó a James de nuevo más fuerte. Esta vez, James se tambaleó hacia atrás un paso, pero rápidamente recuperó el equilibrio. Los otros motociclistas vitorearon, sus voces llenas de burla y alegría. James respiró profundamente. Sus puños se apretaron brevemente antes de relajarse. Sabía cómo manejar la agresión, pero también sabía que ceder ante la ira no resolvería nada. Eso es suficiente, dijo firmemente. Aléjate mientras aún puedas. Roy se rió, un sonido burlón áspero que calcó contra los oídos de James. ¿O qué vas a sentarte sobre mí? Déjame decirte algo, gordo. Muchos no estás en condiciones de hacer nada. La pandilla estalló en risas de nuevo. Sus burlas se hicieron más fuertes y más vulgares. Por mucho que James quisiera poner a Roy en su lugar, se contuvo. No estaba allí para pelear, especialmente no en medio de la calle sin más testigos que los pandillas. Sabía que la violencia solo intensificaría la situación. Esta es su última advertencia, dijo James en voz baja, pero llena de autoridad. Déjenme solo. Roy dio otro paso adelante, apretando los puños como si estuviera listo para lanzar un puñetazo, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, un grito vino del final de la calle. Oye, ¿qué pasa aquí? Un hombre con uniforme de policía estaba trotando hacia ellos, su linterna atravesando la oscuridad. Los motociclistas intercambiaron miradas, su bravuconería vacilante. Roy frunció el ceño y retrocedió murmurando maldiciones en voz baja. No hemos terminado aquí, le gruñó a James, antes de volverse hacia su pandilla. Vamos. Los motores rugieron a la vida y los motociclistas se alejaron a toda velocidad en la noche. Sus burlas todavía resonaban débilmente mientras desaparecían por la calle. James los vio irse apretando la mandíbula mientras dejaba escapar un suspiro lento. Se volvió hacia el oficial que se acercó con una expresión preocupada. ¿Está bien?, preguntó el oficial. Estoy bien, respondió James, solo están tratando de intimidarme. El oficial asintió con la cabeza, su expresión sombría. Han estado causando problemas por aquí desde hace años. Si alguna vez te sientes inseguro, no dudes en llamarnos. James agradeció al oficial y continuó su camino, su mente acelerada. Los motociclistas no iban a detenerse, prosperaban con el miedo, y James sabía que seguirían presionando hasta obtener la reacción que querían. Él esperaba evitar el conflicto, pero se
Estaba volviendo claro que una confrontación era inevitable cuando llegó a su casa, y entró sintió una creciente resolución: no iba a dejar que controlaran su vida o esta ciudad de una manera u otra, pondría fin a su reinado de terror. James se sentó en la mesa de su cocina, el zumbido del refrigerador llenando la habitación silenciosa mientras miraba su reflejo en la ventana. Los eventos de los últimos días se repetían una y otra vez en su mente, cada encuentro con los motociclistas más intenso que él último. Había venido a Madison para escapar, para reconstruir, pero parecía que los problemas lo habían encontrado. A pesar de todo, el peso de su frustración lo presionaba y por primera vez en años sintió el destello del fuego que lo había impulsado durante su carrera de boxeo. Se apartó de la mesa y caminó hacia la sala de estar donde un par de guantes de boxeo polvorientos estaba en el estante. Los recogió. El familiar olor a cuero despertaba recuerdos de su tiempo en el ring en aquellos días. Su cuerpo había sido una máquina perfeccionada a través de años de entrenamiento agotador. Ahora estaba más pesado, más lento y fuera de práctica. El pensamiento de lo bajo que había caído físicamente lo carcomía, pero también sabía que la esencia de quién era no había cambiado. Todavía era un luchador y las habilidades que lo habían llevado a la victoria todavía estaban en su sangre. Esa noche, James tomó una decisión. Movió la vieja mesa de café a un lado y despejó un espacio en su sala de estar sin gimnasio ni equipo adecuado. Recurrió a lo que él mismo tenía. Comenzó con estiramientos, sintiendo la tensión en sus músculos mientras trataba de recuperar algo de la flexibilidad que había perdido. Las flexiones, En la calle, su respiración era pesada pero controlaba sus músculos, pero el fuego dentro de él ardía más brillante que nunca. Sabía que este no era el final, pero era un paso en la dirección correcta. Mientras caminaba de regreso a su casa, sintió un renovado sentido de propósito. Ya no solo estaba luchando por sí mismo, estaba luchando por la ciudad, por la gente que había estado viviendo con miedo durante demasiado tiempo. James se despertó a la mañana siguiente con el cuerpo dolorido por la pelea de la noche anterior. Sus músculos protestaban con cada movimiento, pero el dolor era un recordatorio de su renovado propósito. Había tomado una posición, y los motociclistas habían aprendido que no era alguien a quien pudieran intimidar fácilmente. Aún así, sabía que la confrontación no había terminado. Roy y su pandilla no lo dejarían. La humillación no tuvo respuesta. Ellos prosperaron con el miedo, y James había socavado públicamente su poder. Era solo cuestión de tiempo antes de que regresaran por venganza, decidido a seguir adelante. James pasó el día preparándose, se concentró en su entrenamiento, repitió los ejercicios que había comenzado en su sala de estar, y se esforzó más. Cada golpe que lanzaba al aire se sentía más agudo, más preciso. No había recuperado su forma máxima, pero el fuego en su pecho crecía con cada golpe y gancho. Su cuerpo recordaba el ritmo, la disciplina y la estrategia que una vez lo habían convertido en un campeón. Por la tarde, el sudor corría por su rostro y su respiración se entrecortaba, pero se sentía más listo que en años. Cuando se puso el sol, James salió a dar su paseo vespertino habitual, esta vez eligiendo una calle bien iluminada y más concurrida. Sabía que los motociclistas no se arriesgarían a atacarlo frente a demasiados testigos, pero también quería mostrarle a la ciudad que no estaba escondiendo su presencia en las calles. Era una declaración silenciosa de que el miedo no lo controlaría. Los transeúntes lo miraban con una mezcla de curiosidad y respeto, algunos incluso asintieron en apoyo silencioso. La palabra de su pelea con los motociclistas se había extendido y James podía sentir el cambio en la atmósfera. La gente todavía estaba cautelosa, pero había una chispa de esperanza en sus ojos. El sonido de los motores rugientes rompió el silencio zumbido de la calle y el pecho de James se apretó cuando se giró hacia la fuente. Efectivamente, los motociclistas aparecieron de nuevo, sus faros cortando la noche como reflectores. Había más de ellos, esta vez sus filas reforzadas por nuevas caras, pero James reconoció a Roy al frente, su expresión más fría que nunca. La pandilla se detuvo en medio de la calle, bloqueando el tráfico y llamando la atención de todos los cercanos. Roy desmontó de su motocicleta primero, seguido por los demás. Esta vez no se reían ni lanzaban insultos, su comportamiento era diferente, más enojado, más concentrado. Roy dio un paso adelante, sus manos apretadas en puños a sus costados. Nos hiciste quedar como tontos, dijo su voz baja, pero mezclada con veneno. Nadie hace eso, y se aleja. James se mantuvo firme, su postura tranquila, pero alerta. Ustedes mismos lo buscaron, respondió uniformemente. Te dije que me dejara solo. La multitud que se había reunido en las aceras observó un intenso silencio. Algunos sacaron sus teléfonos grabando la confrontación. James miró a su alrededor, notando el creciente número de espectadores. Esperaba que su presencia disuadiera a los motociclistas de intensificar las cosas aún más, pero la furia en los ojos de Roy le dijo lo contrario. Esta vez no hay forma de alejarse. Roy gruñó haciendo una señal a sus hombres. Se dispersaron formando un círculo suelto alrededor de James. La multitud murmuró preocupada, pero nadie dio un paso adelante para intervenir. James levantó la voz dirigiéndose a los motociclistas y a los espectadores por igual. No tienen que hacer esto, dijo. No tiene que terminar de esta manera. Roy se burló.
Oh, está terminando bien, pero no de la manera que crees. El primer motociclista se abalanzó sobre James golpeando salvajemente, pero James estaba listo. Se agachó bajo el golpe y contraatacó con un fuerte uppercut que envió al hombre al suelo. La multitud jadeó con acento agudo. Sus teléfonos capturaron. Cada momento. Otro motociclista cargó y James se hizo a un lado y lanzó un gancho preciso que hizo perder el equilibrio al hombre. El ritmo de la pelea regresó a él sin esfuerzo. Cada movimiento calculado y deliberadamente los motociclistas intentaron abrumarlo con números atacando desde todos los lados, pero la experiencia de James brilló, se mantuvo ligero sobre sus pies moviéndose más rápido de lo que nadie hubiera esperado de un hombre de su tamaño. Golpes y patadas aterrizaron con precisión y uno por uno sus atacantes cayeron. El miedo de la multitud se convirtió en asombro mientras veían a James desmantelar la pandilla con una habilidad y poder que parecía casi irreal. Roy bajó la cara, una máscara de ira e incredulidad mientras sus hombres eran derribados. Cuando el último de ellos cayó al suelo gimiendo de dolor, Roy dio un paso adelante con los puños en alto. ¿Crees que eres una especie de héroe? Escupió. Eres solo un fracasado. ¿Has sido? James cuadró los hombros, su respiración pesada, pero controlada. Inténtalo, dijo simplemente. Roy cargó balanceándose con todas sus fuerzas, pero James esquivó sin esfuerzo. Contraatacó con un golpe al cuerpo que dejó a Roy sin aliento, seguido de un gancho de derecha limpio, que lo envió a estrellarse contra el pavimento. La multitud estalló en vítores. Sus teléfonos capturaron el momento en que Roy cayó al suelo. James dio un paso atrás, sus manos cayeron a los costados mientras observaba la escena. Los motociclistas estaban inconscientes o demasiado heridos para mantenerse en pie, y Roy yacía despatarrado en el pavimento, su confianza destrozada. Las sirenas de la policía aullaban en la distancia, y se hacían más fuertes a medida que se acercaban. James se volvió hacia la multitud y captó la atención de los espectadores que habían visto todo desarrollarse por primera vez. Vio gratitud y admiración genuinas en sus rostros. Cuando llegó la policía, evaluaron rápidamente la situación, tomaron declaraciones de los testigos y detuvieron a los motociclistas. Varios miembros de la multitud mostraron ansiosamente a los oficiales los videos que habían grabado, lo que proporcionó evidencia indiscutible de la agresión de la pandilla. El oficial agradeció a James por su coraje, pero los despidió humildemente con un gesto. Solo estaba haciendo lo que tenía que hacerse, dijo mientras los motociclistas eran cargados en los autos de policía. James sintió una sensación de alivio pero también de resolución. La pelea no se trataba solo de él, se trataba de defender la ciudad y mostrarle a la gente de Madison que no tenían que vivir en el reinado de terror de los motociclistas. Había terminado, y James había dado el primer paso para reclamar las calles para la comunidad. Mientras caminaba a casa esa noche, los vítores de la multitud todavía resonaban en sus oídos, un recordatorio de que el coraje de una persona podía inspirar un cambio. Las secuelas de la confrontación se extendieron por Madison como un reguero de pólvora por la mañana. Los videos de James derrotando a los motociclistas se habían vuelto virales, compartidos no solo en la ciudad, sino en las plataformas de redes sociales. Títulos como La pelea de motociclistas en Madison y El boxeador retirado se enfrenta a los acosadores inundaron Internet. El nombre de James estaba en boca de todos y su rostro fue repentinamente reconocible mucho más allá de la pequeña ciudad. Las llamadas de los reporteros comenzaron a llegar y las estaciones de noticias locales comenzaron a repetir la historia mientras James apreciaba el apoyo. La atención repentina se sintió abrumadora. Había luchado para protegerse a sí mismo y a la comunidad, no para convertirse en una celebridad. Sin embargo, la gente del pueblo lo vio como un héroe mientras James caminaba hacia el restaurante esa mañana. Las cabezas se giraron y la gente susurró con admiración. Algunos se acercaron a él para estrecharle la mano o agradecerle por lo que había hecho, otros simplemente asintieron con la cabeza. Sus expresiones eran una mezcla de gratitud y respeto recién descubierto. James sintió el peso de su gratitud y supo que venía con una responsabilidad tácita de asegurarse de que los motociclistas no aterrorizaran la ciudad nuevamente en el restaurante. La camarera lo saludó con una gran sonrisa. Estás en todas las noticias, ¿sabes?, dijo mientras le servía una taza de café. Todo el pueblo está hablando de ti. James se rió suavemente sacudiendo la cabeza. No lo hice por la atención. Bueno, ahora la tienes, ella respondió, y honestamente necesitábamos a alguien como tú. Esos motociclistas han sido perseguidos en esta ciudad por mucho tiempo. Mientras comía su desayuno, James notó a un grupo de oficiales del departamento de policía de Madison entrando al restaurante. Se acercaron a él, sus expresiones serias pero respetuosas. El oficial principal, un hombre fornido llamado Capitán Harris, extendió una mano. James Wilson dijo, soy el Capitán Harris, solo quería agradecerte por lo que hiciste anoche, nos diste el respiro que necesitábamos. James estrechó su mano firmemente. Solo defendiéndome, no me dieron otra opción. Harris asintió. Hemos estado persiguiendo a Roy y su pandilla durante años, pero los lugareños estaban demasiado asustados para testificar o
Proporcionar evidencia. Gracias a ti tenemos suficiente material y relatos de testigos para presentar cargos. La mayoría de ellos están detenidos sin fianza. Es bueno escuchar eso, dijo James. Esta ciudad merece paz. ¿Ves? Harris dudó antes de hablar de nuevo. Sé que no pediste esta atención, pero te has convertido en una especie de símbolo. Aquí la gente se siente más segura por lo que hiciste. Espero que te quedes. James sonrió débilmente. No vine aquí buscando problemas, pero no voy a ir a ningún lado. Madison es mi hogar ahora. Los oficiales se fueron y James terminó su comida y relativa paz. Sin embargo, mientras caminaba de regreso a su casa no podía quitarse la sensación de que este no era el final. Los motociclistas pueden haber sido arrestados, pero Roy no era del tipo que deja pasar las cosas. James sabía que la gente como él guardaba rencor, y se preparó para la posibilidad de represalias más tarde. Esa noche, James escuchó un golpe en su puerta. Al abrirla encontró a un pequeño grupo de gente del pueblo, gente parada en su porche, sus caras, una mezcla de nerviosismo y gratitud. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Señor Tanner, dio un paso adelante. Solo queríamos gracias, dijo Tanner con la voz ligeramente temblorosa. Por enfrentarnos a esos motociclistas, la mayoría de nosotros teníamos demasiado miedo de hacer algo. No tienes que agradecerme, James respondió, solo hice lo que cualquiera debería hacer, pero eso es lo que dijo Tanner. La mayoría de nosotros no podríamos. Hemos estado viviendo con miedo durante años. Nos mostraste que ya no tenemos que tener miedo. El grupo asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Su gratitud era palpable. James sintió una oleada de emoción al darse cuenta del impacto de sus acciones. No solo se estaba defendiendo a sí mismo, había inspirado a la comunidad a reclamar su ciudad. En los próximos días, James continuó con su rutina, pero con cada hora que pasaba, el peso de su nuevo papel se posaba sobre él. Las llamadas de los periodistas no paraban y recibía invitaciones para aparecer en programas de entrevistas y segmentos de noticias. James las rechazó todas y se concentró en reconstruir su vida y apoyar a la ciudad. Visitó escuelas locales y centros comunitarios para hablar con el reinado de terror de los motociclistas. Había terminado y James había dado el primer paso para reclamar las calles para la comunidad mientras caminaba a casa esa noche. Los vítores de la multitud todavía resonaban en sus oídos, un recordatorio de que el coraje de una persona podía inspirar un cambio. Las secuelas de la confrontación se extendieron por Madison como un reguero de pólvora por la mañana. Los videos de James derrotando a los motociclistas se habían vuelto virales, compartidos no solo en la ciudad, sino en las plataformas de redes sociales. Títulos como la pelea de motociclistas en Madison y el boxeador retirado se enfrenta a los acosadores inundaron Internet. El nombre de James estaba en boca de todos y su rostro fue repentinamente reconocible mucho más allá de la pequeña ciudad. Las llamadas de los reporteros comenzaron a llegar y las estaciones de noticias locales comenzaron a repetir la historia mientras James apreciaba el apoyo. La atención repentina se sintió abrumadora. Había luchado para protegerse a sí mismo y a la comunidad, no para convertirse en una celebridad. Sin embargo, la gente del pueblo lo vio como un héroe mientras James caminaba hacia el restaurante esa mañana. Las cabezas se giraron y la gente susurró con admiración. Algunos se acercaron a él para estrecharle la mano o agradecerle por lo que había hecho, otros simplemente asintieron con la cabeza. Sus expresiones eran una mezcla de gratitud y respeto. Recién descubierto, James sintió el peso de su gratitud y supo que venía con una responsabilidad tácita de asegurarse de que los motociclistas no aterrorizaran la ciudad nuevamente. En el restaurante, la camarera lo saludó con una gran sonrisa. Estás en todas las noticias, ¿sabes?, dijo mientras le servía una taza de café. Todo el pueblo está hablando de ti. James se rió suavemente sacudiendo la cabeza. No lo hice por la atención. Bueno, ahora la tienes. Ella respondió, y honestamente necesitábamos a alguien como tú. Esos motociclistas han sido perseguidos en esta ciudad por mucho tiempo. Mientras comía su desayuno, James notó a un grupo de oficiales del departamento de policía de Madison. Entrando al restaurante se acercaron a él, sus expresiones serias, pero respetuosas. El oficial principal, un hombre fornido llamado Capitán Harris, extendió una mano. James Wilson, dijo, soy el Capitán Harris, solo quería agradecerte por lo que hiciste anoche, nos diste el respiro que necesitábamos. James estrechó su mano firmemente. Solo defendiéndome, no me dieron otra opción. Harris asintió. Hemos estado persiguiendo a Roy y su pandilla durante años, pero los lugareños estaban demasiado asustados para testificar o proporcionar evidencia. Gracias a ti tenemos suficiente material y relatos de testigos para presentar cargos. La mayoría de ellos están detenidos sin fianza. Es bueno escuchar eso, dijo James. Esta ciudad merece paz. ¿Ves? Harris dudó antes de hablar de nuevo. Sé que no pediste esta atención, pero te has convertido en una especie de símbolo. Aquí la gente se siente más segura por lo que hiciste. Espero que te quedes. James sonrió débilmente. No vine aquí buscando problemas, pero no voy a ir a ningún lado. Madison es mi hogar ahora. Los oficiales se fueron y James terminó su comida y relativa paz. Sin embargo, mientras caminaba de regreso a su casa no podía quitarse la sensación de que este no era el final. Los motociclistas pueden haber sido arrestados, pero Roy no era del tipo que
Deja pasar las cosas. James sabía que la gente como él guardaba rencor, y se preparó para la posibilidad de represalias más tarde. Esa noche, James escuchó un golpe en su puerta. Al abrirla encontró a un pequeño grupo de gente del pueblo, gente parada en su porche, sus caras, una mezcla de nerviosismo y gratitud. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Señor Tanner, dio un paso adelante. Solo queríamos gracias, dijo Tanner con la voz ligeramente temblorosa. Por enfrentarnos a esos motociclistas, la mayoría de nosotros teníamos demasiado miedo de hacer algo. No tienes que agradecerme, James respondió, solo hice lo que cualquiera debería hacer, pero eso es lo que dijo Tanner. La mayoría de nosotros no podríamos. Hemos estado viviendo con miedo durante años. Nos mostraste que ya no tenemos que tener miedo. El grupo asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Su gratitud era palpable. James sintió una oleada de emoción al darse cuenta del impacto de sus acciones. No solo se estaba defendiendo a sí mismo, había inspirado a la comunidad a reclamar su ciudad. En los próximos días, James continuó con su rutina, pero con cada hora que pasaba, el peso de su nuevo papel se posaba sobre él. Las llamadas de los periodistas no paraban y recibía invitaciones para aparecer en programas de entrevistas y segmentos de noticias. James las rechazó todas y se concentró en reconstruir su vida y apoyar a la ciudad. Visitó escuelas locales y centros comunitarios para hablar con centro comunitario, usando sus habilidades para enseñar disciplina, autodefensa y confianza a niños y adolescentes. Los talleres rápidamente crecieron en popularidad, atrayendo no solo a jóvenes, sino también a adultos que querían recuperar su fuerza y sentido de control. Para muchos no se trataba solo de aptitud física, se trataba de recuperar sus vidas una noche. Cuando James terminó una sesión de entrenamiento, un hombre mayor se le acercó. Era el señor Tanner, el residente anciano que le había agradecido anteriormente. James, Tanner, dijo con voz cálida, solo quería decir que has hecho más por esta ciudad de lo que nadie podría hacer. No solo luchaste por nosotros, nos devolviste nuestro coraje. James sonrió y estrechó su mano. Lo tuviste todo el tiempo, solo necesitabas una razón para creer en ello. Tanner asintió con la cabeza, sus ojos brillaban, y tú eras esa razón. El momento fue humillante para James, había pasado gran parte de su vida en el centro de atención luchando por títulos y fama, pero esto se sentía diferente. Esto no se trataba de gloria personal, se trataba de algo más grande que él mismo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el impacto de James continuó creciendo. La ciudad se unió a su alrededor no solo como protector, sino como líder. Madison comenzó a organizar eventos comunitarios, recaudaciones de fondos y reuniones del ayuntamiento con James a menudo en el centro. Su presencia unía a la gente, fomentando un sentido de unidad que no había existido antes de la transformación de la ciudad. Se convirtió en un testimonio de lo que podría suceder cuando el miedo fue reemplazado por determinación. Una noche, mientras James caminaba a casa después de un largo día, se detuvo para mirar la ciudad desde la cima de una colina. Las luces de Madison brillaban debajo, un reflejo de la resistencia y el espíritu de su gente. Pensó en el viaje que lo había traído aquí, desde las glorias del ring de boxeo hasta los desafíos de reconstruir su vida en un nuevo lugar. No había sido fácil, pero había valido la pena. Había encontrado un propósito más allá del deporte que una vez lo había definido como la noche fresca. La brisa rozó su rostro. James sintió una profunda sensación de paz. La ciudad le había dado un hogar y, a cambio, él le había dado esperanza. Las batallas que había librado dentro y fuera del ring lo habían llevado a este momento y, aunque el futuro era incierto, sabía una cosa con seguridad: estaba exactamente donde debía estar. Se hizo justicia y la ciudad nunca lo hará. Sería lo mismo que hubieras hecho en su lugar. Déjanos saber en los comentarios si te gustó esta historia. No olvides darle me gusta al video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para más historias increíbles como esta. Tu apoyo significa todo.